Leemos en Evangelio de Mateo, capítulo 13, y leemos del versículo 1 hasta el versículo 23. Amén, hermanos. Mateo 13, del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en él la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué le hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Todos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Gloria al Señor. Oremos, hermanos. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Invocamos tu santo nombre en esta mañana. Nos disponemos a escuchar tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento para comprenderla, escucharla, recibirla. Usa mi vida, Señor, para predicar tu mensaje, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor. Amén. Siéntense, hermanos. Aleluya. Bueno, vamos a hablar en esta mañana, con la ayuda del Señor, acerca de esta parábola. Amén. La parábola del sembrador. Aleluya. La Biblia dice que si nosotros oyéremos atentamente la voz del Señor, comeremos del bien de la tierra. Amén. Y se deleitará vuestra alma. Bendito el nombre de Jesús. Así que la palabra de Dios en esta mañana, que es predicada, que Dios nos abra no solamente el oído físico, sino también el entendimiento de nuestra mente para poder recibirla. Amén. Y recibirla con gozo. Aleluya. Podemos decir en esta mañana, hablando acerca de la definición de lo que es una parábola, podemos decir que es una ilustración terrenal. Se puede tomar cualquier ilustración terrenal, pero que tiene un fondo espiritual. Tiene un fondo espiritual. Y ese era el motivo por el cual el Señor Jesucristo utilizaba algunas parábolas. Él daba una ilustración
de algo físico, algo naturalmente hablando, pero el trasfondo de eso era algo que tocaba el espíritu, algo que era totalmente espiritual y doctrinal también, algo que tenía que ver acerca de las enseñanzas del Señor. Hoy en día, hermano, realmente es una necesidad. Y yo creo que nosotros que hemos conocido a Dios debemos de estar con ese conocimiento de que Dios siempre habla al corazón del ser humano. Y lo más importante de cada uno de nosotros es que cada vez que Dios nos habla, recibir con gozo y creer en nuestros corazones que es Dios el que nos está hablando para edificar nuestra vida, para ayudarnos, para nuestro crecimiento, para que nosotros cada día podamos conocerle más a Él y podamos vivir para agradarle a Él, como Él nos los pide. Bendito el nombre de Jesús. Entonces nosotros que hemos conocido a Dios, tenemos que vivir todos los días esta vida cristiana de esa manera. Muchas veces podemos, humanamente hablando, porque todavía estamos en un camino de perfección, dice la Biblia, y estamos esperando llegar hasta la estatura del varón perfecto. Pero en esa imperfección a veces podemos cometer el error de juzgar a aquel que va a enseñar la palabra de Dios. Y quiero decirle que realmente es un error, porque siempre se predica la palabra de Dios y Dios es el que habla a través de su palabra. Y nosotros podemos llegar y caer en el error de pronto a veces preguntarnos, bueno, ¿y quién es el predicador de la semana de la alabanza? ¿Quién es el predicador de la semana de la juventud? ¿Quién es el predicador de la vigilia de esta noche? Y según el nombre podemos decir, bueno, yo voy o no voy. Pero realmente, hermano, nosotros tenemos que entender que sea pequeño, grande, hasta un niño, Dios lo puede usar y hablar a nuestra vida. Somos nosotros los que recibimos la palabra, los que tenemos que tener ese corazón dispuesto a creer que Dios va a hablar a mi vida. Por eso siempre oramos antes de la enseñanza y le decimos, Señor, habla a mi corazón. Usa a tu hijo, usa a tu hija, pero habla a mi corazón. Porque queremos que Dios nos enseñe, que Dios nos edifique, que Dios toque nuestras vidas, porque estamos necesitados de Dios. Entonces tenemos que tener presente que Dios siempre habla. Por eso encontramos muchos versículos que dicen, el que tiene oído para oír, oiga. Amén. El que tiene oído para oír, oiga. Bendito el nombre de Jesús. Entonces es importante tener presente ese detalle. Hablando de la parábola del sembrador, tenemos que mirar algunos aspectos o algunos personajes o elementos sobresalientes en esta parábola para ubicarnos un poco y entender lo que el Señor quiso enseñar a través de esta ilustración natural. En la parábola del sembrador encontramos al sembrador, encontramos la semilla, encontramos la tierra donde se deposita la semilla y encontramos el fruto. Encontramos estos 4 elementos. Cuando hablamos del sembrador, se refiere al Señor Jesucristo, que es el que siembra la semilla en el corazón de aquellos en el tiempo cuando el Señor se manifestó en carne. Pero también podemos decir hoy que el sembrador somos cada uno de nosotros que predicamos el Evangelio de Cristo, que llevamos esta semilla, porque la semilla es la palabra de Dios, es el Evangelio del Señor. Amén. Y la tierra son los diferentes corazones donde se siembra esta semilla. O sea, cada uno de nosotros. Cada individuo es un terreno donde se siembra esta semilla. Y el fruto, la Biblia habla del fruto, que es el resultado de esa semilla que es sembrada en el corazón, si da fruto o no da fruto. Y bueno, la Biblia habla de eso, acerca de los frutos, que no vamos a ampliar en eso. Pero entonces ya sabemos que el sembrador es aquel que sale a sembrar. La semilla, la palabra de Dios,
y la tierra son los diferentes corazones de las personas. Bendito el nombre de Jesús. La Biblia dice aquí en esta parábola que hay 4 tipos de terrenos. 4 tipos de terrenos donde la semilla es sembrada. La del junto al camino, la de los pedregales, la que fue sembrada entre espinos y la que cayó en buena tierra. Entonces ahí podemos ver los 4 tipos de terrenos. Cuando la palabra de Dios se predica, la semilla se está esparciendo. En esta mañana la semilla se está esparciendo. En esta mañana podemos decir que el sembrador es el predicador. Y los que están recibiendo la palabra son el terreno donde ella va a caer. Pero dice la Escritura que hay 4 tipos de terreno o 4 tipos de corazones que reciben la palabra. La semilla que cayó junto al camino, la semilla que cae entre pedregales, la semilla que cae entre espinos y la semilla que cae en buena tierra. Y qué bueno sería que todos los que estamos aquí tengamos buena tierra. Amén. Para recibir esta semilla que es poderosa en nuestras vidas. Muchos de los que estamos aquí somos testigos de que abrimos nuestro corazón y esta semilla entró un día, la recibimos con gozo y hoy podemos ver el resultado, amén, el resultado de esta semilla poderosa. Hablando acerca de esto que es espiritual, la semilla no tiene ningún problema, la semilla es perfecta. De pronto los hermanos, no sé, que estén aquí, que han tenido la oportunidad de sembrar, o lo pueden decir los hermanos del campo, hablando naturalmente, de pronto hay semillas que no son buenas. Porque ya vimos por la Escritura que hay terrenos que no son buenos, otros sí. Pero hablando en el caso de la palabra de Dios, que es la semilla, esta semilla es perfecta. O sea que esta semilla no falla. Entonces encontramos, podemos resumir, que hay una dificultad en el terreno. Hay un problema en el lugar donde la semilla cae. Porque ya hemos visto que la semilla, que es la palabra de Dios, es poderosa, es perfecta, es buena. Esta semilla es buena. Pero el lugar donde cae la semilla, ahí es donde encontramos la dificultad. Y es lo que el Señor quería enseñarle por medio de esta parábola. Entonces podemos analizar los 4 terrenos donde cae la semilla. Si leemos en el versículo 4 de este capítulo 13 de Mateo, dice: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero si nosotros vemos en el versículo 19 está la explicación. Y dice el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, cuando se está predicando el evangelio del Señor, cuando se está testificando, cuando se le acerca a alguien a hablarle de este evangelio, de esta palabra del Señor Jesucristo, se está sembrando. Pero dice que no se entiende. Y cuando hablamos de no entender, podemos ver el contexto que está unos versículos anteriores, cuando el Señor explica el propósito de la palabra. Y dice que el pueblo en ese entonces que estaba con el Señor, hablando acerca de los fariseos, cuando el Señor les predicaba la palabra y no entendían, el Señor dice: porque su corazón se había engrosado. Y dice ahí en el versículo 15: porque oían pesadamente. Entonces cuando el Señor habla que se siembra la semilla de la palabra y no se entiende, porque la semilla que es sembrada junto al camino es aquella semilla que la persona, aunque está oyendo, no la entiende. Y como no la entiende, entonces viene el enemigo, que es el diablo, y la arrebata. Entonces cuando hablamos de no entender la palabra, es cuando no se escucha la palabra de Dios o el mensaje de Dios atentamente, sino cuando se escucha la palabra de una manera superficial y no le prestamos atención, o decimos en nuestro corazón: eso no es para mí.
Los fariseos se acercaban al Señor no para recibir lo que Él decía. Y en muchos pasajes podemos ver que ellos se acercaban era para juzgar al Señor, para acusarle, pero no iban gozosos a recibir lo que el Señor estaba hablando. Para ellos de pronto este mensaje, ellos podían decir, no, este mensaje no es para nosotros, esto es para los demás. Muchas veces puede suceder en nosotros. Muchas veces podemos llegar a un servicio, a un culto, y un mensaje tan especial y decimos, si hubiera estado mi hermano, si hubiera estado mi hermana, pero realmente era para nosotros. Y a veces cuando oímos la palabra de Dios de esa manera, entonces estamos oyendo pesadamente. Nuestro corazón se infla. Y es un impedimento para que la semilla de la palabra de Dios quede en nuestros corazones. Sino que el resultado es que no entendemos, no comprendemos lo que Dios quiere decirnos. Bendito el nombre de Jesús. Dice ahí en 2 de Corintios 4, 3, 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces fíjese que el enemigo viene, cuando no se entiende la palabra, viene y la arrebata. Y hace que caiga una ceguera en nuestra vida y no podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Entonces el Señor, por medio de esta parábola y por medio de este primer terreno que Él muestra, que es junto al camino, da a entender que hay corazones donde la palabra de Dios cae, pero no la entienden. Y la respuesta, hermano, es que no se escucha o no se oye la palabra de Dios atentamente o no se recibe. Porque para recibir la palabra de Dios tenemos que tener una disposición que Dios nos va a hablar al corazón. Amén. Y lo hacemos por fe. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios en cualquier lugar, no solamente aquí en el templo, en el lugar donde podamos estar de pronto en nuestra casa y abrimos las escrituras para que Dios nos hable. Cuando estamos en el templo o en el lugar donde nos encontremos, donde Dios va a hablarnos, si nosotros colocamos esa disposición en nuestro corazón de creer que Dios nos va a hablar y recibir lo que Dios nos va a decir, entonces esa semilla queda sembrada ahí en el corazón. Y podemos llegar a comprender y a entender lo que Dios tiene para nosotros. Así la palabra de Dios sea dura en el momento en nuestras vidas. Porque cuando el Señor predicaba, la palabra del Señor era dura. Y hay un versículo que dice, dura esta palabra. Amén, dura esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Y muchos se fueron, muchos se iban porque no la resistían. Y simplemente no la resistían porque no tenían un corazón dispuesto a recibir lo que Dios quería darle. ¿Cuántas veces nosotros los que somos padres tenemos que de pronto amonestar a nuestros hijos? Porque hemos visto que de pronto están haciendo algo que no es debido. Y aunque sea dura la palabra, nosotros sabemos que el resultado es para bien. Y el hijo que entiende eso, recibe eso. Y al final del camino se ve el resultado. Entonces cuando Dios nos habla al corazón, debemos de entender que Dios nos habla porque nos ama. Y cuando nosotros entendemos que Dios es un Dios de amor y que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno, entonces abrimos nuestro corazón y estamos dispuestos a que esa palabra de Dios quede sembrada en nuestros corazones y la recibimos. Bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice Efesios 4, 17 y versículos 18 y 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces fíjese cómo andan los otros.
¿Cómo andan los gentiles? Dicen que andan con un entendimiento entenebrecido. O sea que tienen un corazón donde resisten la palabra de Dios y no permiten entonces que la palabra de Dios entre a su corazón. Pero nosotros, hermanos, hemos conocido un Dios bueno, un Dios que nos habla al corazón y abrimos nuestro corazón para recibir esta palabra bendita en nuestras vidas. Y cada vez que lo abrimos y cada vez que creemos que Dios nos va a hablar, nos hemos llenado de bendiciones de Dios. Amén. Nos hemos llenado de bendiciones del Señor. Yo no pude estar en la enseñanza que tuvieron las Dorcas en el tercer culto, pero gracias a Dios por la tecnología y queda grabado. Me lo estuve viendo ahí por internet cuando la hermana que vino de Bogotá, no me recuerdo el nombre, la hermana Marixa, no sé si, hermana Marixa, escuchó una parte de la enseñanza y ella contó una anécdota de que iba en un taxi y el taxi se paró y Dios permitió que viera algo que estaba pasando con unos hermanos. Y bueno, Dios le puso en su corazón hablarle, porque también cuando se nos acercan a darnos un consejo, Dios nos está hablando. Y muchas veces podemos recibirlo o no recibirlo. Y la hermana cuenta ahí en el testimonio que bueno, la hermana no quiso recibir ese consejo que venía de parte de Dios, Dios le estaba hablando. Y al final, bueno, tuvo unas consecuencias no muy agradables. Entonces, hay muchos testimonios, hermanos, que sirven en nuestra vida y podemos llegar a la conclusión que Dios siempre habla a tiempo, que Dios siempre habla a nuestros corazones. Pero aquí el punto a resaltar es que la dificultad no está en Dios ni en su palabra, sino está en el que la recibe. Amén. Podemos llegar a la conclusión que el problema está en nosotros, que somos el terreno donde la palabra de Dios se está sembrando. Entonces, Dios lo que nos, o el ejemplo que Dios nos da en esta mañana con este terreno, que es el primero que estamos hablando junto al camino, es que abramos nuestro corazón. Siempre que Dios nos habla, abramos nuestro corazón y creamos que Dios habla en nuestras vidas. Y creamos que cada vez que nos disponemos a llegar a un servicio, al lugar donde estemos a recibir de Dios, Dios va a tener algo especial para nosotros. Porque Él sí lo conoce todo. Él conoce nuestras vidas. Oramos antes de venir, Señor, bendice el servicio, bendice el culto, la refán, la campaña, el lugar donde lleguemos a estar un día para recibir de Dios. Estar siempre con ese corazón dispuesto a que Dios va a hablar a nuestras vidas y que esa palabra que va a ser sembrada en nuestros corazones va a tener un fruto grande para nosotros. Porque los bendecidos somos nosotros. Amén. Dios no necesita de nada. Nosotros somos los que necesitamos siempre. Entonces, esto queda como un ejemplo. Y si usted se da cuenta, el Señor aprovecha la oportunidad porque dice que mucha gente llegó ese día y Él se sentó ahí en la barca mientras que la gente estaba en la playa. Yo me imagino esa playa llena de personas. Y el Señor dice, voy a aprovechar para enseñar esto. Porque entre toda esa multitud que había ahí se encontraban los diferentes tipos de terreno. Muchos de los que estaban ahí de pronto eran del terreno junto al camino, donde llegaron a escuchar al Señor, pero no iban con ese corazón dispuesto a que lo que el Señor iba a decir iba a causar un efecto de bendición a su vida, sino que iban por otras razones. Pero realmente la razón que nos mueve a nosotros de venir a un lugar como este es para que Dios hable a nuestra vida, para que Dios nos bendiga de una manera especial. Venimos con esa disposición desde que salimos del lugar donde estemos, de nuestras casas. Venimos con ese anhelo de que Dios va a hablar a mi vida. Independientemente quién es el que enseñe, hermano. Sea el culto de jóvenes. A veces los cultos de jóvenes están la asistencia muy pequeña, muy poca. Los jóvenes apoyan a los adolescentes, pero sería bueno que los adultos también apoyaran a los jóvenes. Y de pronto podemos llegar a decir, bueno, pero que un joven me puede enseñar, pero es que esto no es de hombre, esto es de Dios. Y cuando Dios pone en el corazón una palabra, Dios sabe por qué la pone ahí en el corazón. Y siempre toca la vida de alguien, siempre le enseña a alguien. Bendito el nombre de Jesús.
Entonces tenemos que entender, hermano, que Dios sí habla al corazón. Y habla al corazón y nosotros recibimos esa palabra y esa palabra es de bendición a nuestra vida cuando la recibimos gozosos. Cuando la recibimos creyendo que Dios está hablando a cada uno de nosotros. Yo creo que debemos hacer, cada vez que llegamos a un servicio, hacer como si estuviéramos solos. Este es para mí. Amén. Este es para mí, llegar y bueno, nada más estoy yo y Dios. Y habla mi vida, Señor. Porque es la manera de poder nosotros realmente decir, bueno, Señor, esto que tú me has hablado en esta mañana, yo lo necesitaba. Amén. Lo necesitaba en mi vida. Entonces este es el primer terreno. El segundo terreno que la Biblia habla está ahí en el versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Entonces la explicación está en el versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Entonces fíjese esto. La semilla que cae en pedregales, en este terreno, en este corazón, son aquellos que vienen al culto, al lugar donde se predique y hermanos reciben esa palabra con alegría, con gozo, emocionado. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice el versículo 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Cuando de pronto vivimos una vida de emoción, cuando de pronto en el momento que se está enseñando, esa palabra la estamos recibiendo con gozo, pero realmente no es un gozo que salga del corazón, sino algo superficial. Y podemos decir que puede ser como el Alka-Seltzer, que sube, porque las emociones son así. Usted hoy puede estar emocionado y en 5 minutos ya no. Las emociones son así, cambian en un instante. Usted puede estar en este momento contento y recibe una llamada y en 1 minuto, en un par de segundos ya está enojado. Debido a la llamada o a lo que le dijeron. Entonces dice que la semilla que se siembra en pedregales, a causa de la misma palabra vienen persecuciones, vienen problemas. Y hasta ahí llegó. Se acabó la vida cristiana, se acabó esa creencia a lo que Dios me dice. ¿Por qué razón? Porque no hubo profundidad. La palabra de Dios quedó superficialmente sembrada. Como si usted tirara la semilla ahí en la tierra, pero ella quedó ahí. Ahí el sol sale y se quema y se muere. Pero se necesita que esta semilla comience a que sus raíces vayan profundizando. O sea que esta semilla realmente se meta dentro del corazón, del alma de nosotros. Y esto solamente sucede cuando nosotros creemos. Amén. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Porque todo el evangelio se traduce en fe, en creer. O sea, cuando se anuncia este mensaje y creemos en nuestro corazón, entonces ese creer es el que hace que la semilla de Dios profundice en nuestra vida, que pase de nuestro oído a nuestra mente y la guardemos ahí. Porque si queda aquí, es como cuando la semilla, vuelvo y lo repito, queda ahí entre la piedra y el sol sale y calienta y ahí se quema. Y ahí se muere. Y si la semilla se muere, ahí no pasa nada. Sobre esa piedra no pasa nada. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, este segundo terreno, el Señor muestra que es un momento como de emoción. Creo que es la palabra que podemos utilizar para este segundo terreno, el de pedregales. Un momento de emoción, donde de pronto se hace un culto especial, la iglesia llena, el predicador, como decimos hoy, bomba. Y todo el mundo se emociona, la alabanza y todo lo que podemos ver en el servicio, pero cuando salimos de esta puerta hacia allá hay una realidad, hermano, de problemas, de dificultades. Llega a su casa, está el recibo que tenía que pagar hace 3 días, le van a cortar la luz. Y todos vivimos dificultades y problemas. Y si eso fue algo de pronto de emoción, esa semilla no da fruto y muere.
Entonces esos problemas nos agobian tanto, hermanos, que decidimos no volver más. Pero necesitamos que la palabra de Dios haga raíz, se vaya profunda a nuestra alma, a nuestro corazón. Amén. Cuando los árboles están grandes y de pronto las raíces no son profundas, viene el vendaval y ellos caen. Pero cuando un árbol, de pronto usted ve esa noticia, aquí no ha sucedido, creo que en Colombia, pero en Estados Unidos vienen esos tornados, esos huracanes, esos tornados que vienen a altas velocidades. Y vemos que hay árboles que son arrancados, pero otros no, se mantienen firmes en medio de esa situación difícil. Así pasa con nosotros. Cuando nosotros recibimos esta palabra y permitimos que ella profundice en nuestra alma, hermanos, podrán venir dificultades a nuestra vida, persecuciones, pero nosotros no nos vamos a mover de ahí. Vamos a ser como esa palmera que la brisa la mueve para allá y usted a veces que como que se quiere quebrar, pero al final de la tormenta ella se mantiene firme. Bendito el nombre de Jesús, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. ¿Y quiénes son esos? Los que hacen que esa palabra realmente la reciben en su corazón, hermano, y la hacen suya. Porque esto hay que hacerlo nuestro, creer lo que es para nosotros. No hablando en plural, sino en singular, para mí. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Pero entonces, en medio de toda esa multitud donde estaba el Señor enseñando su palabra, también habían algunos que de pronto su corazón era como pedregales. Estaban ahí de pronto en esa multitud emocionados, pero después salieron a sus casas y en medio de las dificultades se olvidaron del Señor, se olvidaron de sus promesas, se olvidaron de todas esas cosas buenas y maravillosas que Dios le había enseñado. Bendito el nombre de Jesús. El tercer terreno que podemos ver está ahí en el versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces dice acá el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces tenemos aquella semilla que cayó en ese corazón, entre espinos. Entonces dice aquí la explicación, que es aquella semilla que cae en el corazón, la persona la recibe, pero los afanes de esta vida, la riqueza de esta vida, hace que esta palabra se ahogue, o la ahogan, podemos decir, cuando de pronto no colocamos lo que realmente debe de estar en prioridad en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces fíjese que Dios sí conoce nuestras necesidades. Y ahorita estábamos orando, como en todos los cultos, por nuestras necesidades. Amén. Entonces hay un Dios que conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que usted necesita hoy. Pero Él pide que nosotros primeramente busquemos las cosas de arriba. Que no nos afanemos, hermano, por el recibo de la luz, que ahora que llega a su casa de pronto tiene 3 días. Que ya se venció y se lo van a cortar. Pero es que en esa necesidad usted puede conocer a un Dios que provee. Amén. Y muchos de los que estamos aquí podemos testificar eso. Yo varias veces he testificado, hermano, y de pronto hay alguien en esta mañana que no ha escuchado el testimonio. Pero yo he testificado que Dios me ha dado dinero de los cajeros. 2 veces. Como para que crea, me dice, 2 veces para que crea. Y de pronto pueda que suceda la tercera vez. Como quien dice, la vencida. Y no son 10,000 pesos, 200,000 pesos. Cuando tenía una necesidad de pagar mi arriendo y bueno, no tenía quien me facilitara. Y ese día solo habían 50,000 pesos en el cajero, pero aparecieron 200. Y tenía, gracias a Dios, tenía unos días antes el recibo anterior, cuando había retirado, y ahí queda lo que queda, ahí queda marcado el saldo. Y apareció, yo no sé de dónde apareció, pero mi esposa me decía, bueno,
Eso apareció del cielo, porque ¿de dónde más? Pero podemos testificar, hermano. Y esto nosotros lo creemos por fe. De pronto alguien dirá, no, eso es como una historia de niños, pero esto es lo que estamos predicando en esta mañana. Fe en que cuando Dios nos habla, Dios obra. Amén. Porque sin fe es imposible que nosotros agrademos a Dios. Porque cuando nos acercamos a Él tenemos que creer que Él está ahí, que Él es real y que Él nos habla. Bendito el nombre de Jesús. Entonces hay muchas necesidades, problemas, dificultades que nosotros tenemos, dificultades económicas. Todos necesitamos de la economía para subsistir, pero nosotros hemos conocido, hermano, y tenemos que ponerlo en prioridad, un Dios que nos sustenta y nos ayuda. Porque si no, si colocamos los afanes de primero, entonces vamos a escuchar la palabra de Dios, pero cuando viene la primera dificultad, ahogamos esa verdad de Dios que Dios está sembrando en nosotros. Se ahoga y queda esa semilla ahogada ahí. Por eso una planta usted no le puede echar mucha agua, una semillita que está naciendo no le puede echar mucha agua porque la ahoga. Entonces esa semilla que Dios está sembrando en su corazón, en mi corazón, no la podemos ahogar. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Él, hermano, cuida de nosotros. Mire lo que dice Mateo 6, 25 en adelante. Por tanto digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Aleluya. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Aleluya, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús? Entonces, hermanos, recibamos la palabra de Dios con gozo. No permitamos que los afanes y los problemas y todas esas cosas de la vida ahoguen esa palabra poderosa de Dios que Él siembra en nuestros corazones cada día. Porque ese es el tercer tipo de terreno donde cae la semilla. Entonces podemos ver, hermano, en estos tres primeros, y podemos entender las razones por qué a veces encontramos algunos que prosperan en su vida espiritual, otros no. Otros llegan, otros se van, otros se quedan por muchos años, otros no duran. Esta es la razón. Por eso es importante, y lo más importante de todos los servicios es oír atentamente a Dios. Y no solamente oírlo, sino creer lo que Él nos habla. Y recibirlos para nosotros, para que esa palabra dé el fruto que Dios quiere que dé en nuestras vidas. Entonces el último terreno es el terreno que debemos anhelar tener en nuestros corazones. Dice el versículo 8 de Mateo 13, pero parte cayó en buena tierra. Y dice, y dio fruto. Es en el único terreno donde dice, y dio fruto. Amén. En los otros tres no habla de fruto. Porque la semilla fue arrebatada, la semilla se quemó, la semilla se ahogó. Pero en esta buena tierra, en este corazón, dice que la semilla dio fruto. Y dio fruto a cual 100, a cual 70 y al cual 30 por uno. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Entonces, este terreno o este corazón
donde se recibe la palabra y da fruto es aquel que la entiende. Bendito el nombre de Jesús. Es aquel que recibe la palabra de Dios y la entiende y da fruto. Bendito el nombre de Jesús. Y es importante, hermano, ese fruto en nuestras vidas. Si nosotros leemos en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, vamos a leer unos versículos. Dice: yo soy la vid verdadera, hablando Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os es hablado. Entonces fíjese algo, hermano, la palabra de Dios cuando nosotros la recibimos con gozo es la que nos limpia. Y nos limpia para que nosotros demos más fruto del que estamos dando. Ya recibimos la palabra, tenemos un corazón, es la buena tierra, pero Dios necesita que sigamos dando más fruto. Amén. Y aquí estamos los que tenemos un corazón de buena tierra. Por eso estamos en esta mañana, porque le hemos creído a Dios. Pero Dios también nos dice en esta mañana: deja que mi palabra te siga limpiando para que sigas dando más fruto. Porque si no damos fruto, Dios nos corta. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces también habla de permanecer, de estar constante. Una vez me dijeron: ¿por qué los evangélicos van a culto tantas veces a la semana? ¿Por qué usted va a la iglesia tantas veces y con una vez yo creo que es suficiente? No la entiende, no entiende, pero los que entendemos esto sabemos. Y está hablando que la buena tierra da fruto porque entiende las cosas de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Pero una vez que nosotros le creemos a Dios y permitimos que esta palabra obre en nuestra vida, ya no somos hombres naturales, somos hombres espirituales. Entendemos las cosas de Dios y entendemos que es una necesidad en nuestra vida cristiana venir a que esta palabra cada día nos limpie, recibirla con gozo, para que esta palabra siga dando o dé en nuestra vida ese efecto, ese fruto que Dios pide, hermano. Porque todos los días necesitamos crecer en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, esta parábola del sembrador, resumiendo, nos enseña, hermano, los diferentes tipos de corazones. Que nosotros en esta mañana tengamos ese corazón, esa buena tierra. No solamente hoy, sino todos los días, de recibir con gozo el mensaje de Dios en nuestras vidas. Bendito el nombre de Jesús. Y dice ahí: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Bendito el nombre de Jesús. Póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Hay un enemigo, hermano, que nosotros tenemos. Como aquel ave que vuela cuando el sembrador sale a sembrar. Ella está mirando para ver cuál semilla quedó por ahí para poder robársela. No dejemos que que el diablo nos robe esta semilla que Dios siembra cada día en nuestros corazones. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. Tenemos que luchar todos los días, hermano, que esta semilla se meta cada día más en lo más profundo de nuestra alma, de nuestra mente. Que no quede superficial, hermano, porque puede venir las aves y arrebatarla. Puede de pronto venir el enemigo y quitárnoslas. Pero nosotros en esta mañana tenemos un corazón entendido, amén. Tenemos un corazón abierto para creerle a Dios siempre y recibir con gozo esta palabra de Dios. Vamos a orar en esta mañana, hermano. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde, que nos dé siempre un corazón sensible a su palabra. Amén. Que nos dé un corazón receptivo, hermano. ¿Cuánto le quieren pedir eso al Señor en esta mañana? Decirle: Señor, dame un corazón sensible, receptible, un corazón donde cada vez que tú me hables esta palabra llegue a mi vida y la haga mía, Señor, y la guarde en mi corazón. Oremos en esta mañana. Padre celestial, Dios Todopoderoso.